Anteriormente me habías contado que una de las razones por las cuales empezaste a trabajar como coordinadora de intimidad fue por tu carrera de actriz. Y quisiera saber si nos podías contar un poquito acerca de esas historias que tuviste que pasar como actriz que te llevaron a esta carrera tan, bueno, yo creo que tan específica, pero tan importante, yo creo, en este clima. Sí, buenísimo. Bueno, sí, a lo largo de mi carrera he tenido muchas, nos pasamos a español, ¿no? Ok. Sí. Tenía muchas escenas que he tenido que hacer desnudo, simulated oral sex, simulated sex scene, childbirth, violaciones, etcétera, Wow. etcétera. Sí, pero ahora que me lo preguntas, la que me salta a la mente es mi primera experiencia con este tema, o dealing with it, que es que fue mi primer proyecto de televisión ever. Yo empecé a los 17 años. Wow. Ya arranqué, filmé el contrato y arranqué el rodaje después de mi cumpleaños de 18. Y es decir, era mayor de edad. Estamos hablando de finales de los 90 y este canal de televisión estaba muy abierto y muy liberal. Y había escenas desnudos, el horario estelar, a las 9 de la noche, en la novela, y había todo tipo de desnudos. La novela había empezado muy bien y resulta que bueno, que el rating no se estaba dando, y cuando empieza el rating a bajar, entonces empiezan a desesperar y a cambiar historias y poner tramas, y estaban muy al día. O sea, lo que grabamos hoy salía hoy. Ok, prácticamente. Ok, y mi personaje supuestamente se iba a morir eventualmente, pero no lo mataban porque me estaba yendo bien en el rating. Y entonces pasó, de repente empiezo a escuchar de pasillo, uno de los escritores, del grupo de escritores, me cuenta y que, ay, adivina, tu personaje se va a casar con este otro, que hacía Alvide Abreu, un actor conocido en Venezuela, se va a casar y va a tener, vamos a hacer la escena de la luna de miel. Y va a ser una cosa muy linda porque, bueno, va a ser la primera vez y la última vez, porque se iba a morir. Y yo, ok. Escuché eso y fue como, ¿en serio? Sí, no, eso está ya en agenda, eso lo filmamos, deberíamos filmarlo la semana que viene. Yo, ok. Subí directo al cuarto de escritores, al writer's room, a hablar con el escritor principal y le dije, estoy hablando de una niña de 18 años, ok, en esta situación, y le dije, mira, escuché en el pasillo que se está planeando esta escena de sexo. Como te estoy diciendo, en esta novela, desnudos. Veías hasta pubic hair. Wow. Sí. Todo. Todo. Sí, era súper, súper fuerte, sobre todo porque estamos hablando de televisión abierta, ¿no? Claro. Broadcast TV. So, me acerco al escritor y le digo, mira, escuché que esto está pasando, yo te vengo a pedir un favor, que es que por favor no escribas esa escena. Porque si tú escribes esa escena, yo voy a tener que decirle al director, al productor, que yo no voy a hacer esa escena. ¿Entiendes? Yo acabo de cumplir 18 años. Esta es mi primera telenovela. Eres una niña, o sea. Sí. En Venezuela ya eres mayor de edad, pero no en todo el mundo eres mayor de edad. O sea, y estás en el umbral, ¿no? Mi abuela está viendo la novela muy feliz. Ay, mis no, primitos, me que muero. son niñitos, están viendo la novela feliz. Y me dice, ok, entonces tú actúas para tu abuela y tus primitos. Y yo dije, bueno, sí y no. Mi abuela y mis primitos representan las abuelas y los niñitos que pueden ver este programa. Bueno, pero entonces tú no eres una actriz, no eres artista. Y yo dije, bueno, yo soy actriz y soy artista, pero esto no estaba en mi contrato y esto no estaba hablado. Y yo quiero poder tomar la decisión de qué escenas, en qué proyectos hacer mis desnudos. Esto va a ser un desnudo artístico, va a ser bello, a la medianoche, y va a ser tan lindo la primera vez. Yo, muy lindo lo que me dices, suena bellísimo, pero, o sea, estamos hablando de una novela que está contra el reloj, contra el rating, o sea, está desesperado por el rating, ¿no? Es una novela, dije, te lo pido por favor, que yo entiendo todos tus argumentos, pero no la escribas. Y él me dijo, ok, déjame ver qué hago, déjame ver qué me invento. ¿Qué se inventó? Me crearon un set, mi personaje no tenía su propio cuarto, me crearon mi cuarto. ¿Para qué? Para que llegara un personaje que yo ni conocía, una muchacha celosa con el que yo me iba a casar, y me mató a golpes hasta que salió un charco de sangre de mi cabeza. Es decir, yo dije que no quería tener sexo y me mataron. ¡Wow! Pero te felicito por tener esa fuerza, no solamente decir no, sino que siendo tan joven, empezando tu carrera, tener como esa, ¿sí me entiendes? Esa fuerza de voluntad de decir, no, hasta aquí voy a ir, no, y esta es mi raya y no la voy a cruzar, y eso me parece increíble, y veo cómo de alguna manera influenció eventualmente tu carrera como coordinadora de intimidad. Claro, lo conecto
con eso en el lugar de, bueno, en esta oportunidad, apoyar al actor a que se sienta cómodo con la escena que está haciendo y que ponga los límites que necesita poner, pero a la vez también apoyando desde el lugar creativo, ¿no? De cómo hacer que la escena, que la visión del director se dé, que la película se dé, pero que el actor esté cómodo, esté de acuerdo en todo lo que va a salir en cámara y que esté orgulloso, porque uno hace una película o una serie de televisión y eso va a quedar ahí, o sea, forever. O sea, ahora con los medios, con internet, o sea, eso no lo borra nadie. Eso lo va a ver tus hijos. Tú tienes que estar pendiente, o sea, aceptar. Y abuela. Ajá. Y las abuelitas. Lo va a ver tu abuela, pero lo va a ver tus nietos también. O sea, Wow. en esta cadena esto va a quedar forever. Entonces tú tienes que estar muy seguro de ti mismo y sentirte muy cómodo y muy orgulloso. No hay nada más feo que tener una escena en un proyecto de televisión del cual sientas vergüenza de cómo quedó, lo que hiciste o lo que... Cuéntame un poquito acerca de una escena que hiciste donde tuviste que hacer una persona embarazada que tuvo un bebé. ¿Eso fue algo que Sí. tú tuviste que hacer como actriz? Sí, es una película que se consigue en televisión, lo puedes buscar, se llama La noche de las dos lunas o Ok. The Night of the Two Moons. Bellísimo. La película, me han construido un traje de embarazada. Las piernas. Todo. Las piernas y la vagina. Todo. Ajá. Y de la vagina teníamos una cabecita de bebé. No puede ser. Hicimos la cabecita de bebé, y después, bueno, después ves el plano y sacas el bebé, el cordón umbilical. Increíble. Pero en ese caso, yo tenía un traje. O sea, yo estaba así, la cámara abajo, pero mi vagina tenía muchas capas protegidas antes de Claro. salir en cámara, ¿no? Pero la idea que forma parte de la conversación sobre el Intimacy Coordinator y de nudity, ¿no? Porque a veces como que te ponen un doble de cuerpo, Variado. pero para el mundo... Eres tú. Eres tú. Entonces Claro. también es como que para el mundo yo también tengo que aceptar si quiero que se me vea la idea de mi vagina. Claro, Pariendo, ¿no? claro. Eso forma parte como de la Sí, porque experiencia. pueda que tengas una prótesis encima, pero la mayoría del público simplemente van a verte a ti y van a ver que eso es parte de tu cuerpo. Y muchas veces hemos visto que hacen full frontals, donde a veces hasta los actores masculinos usan prótesis, tú sabes, de sus partes y... O sea, cuando uno ve la película uno cree que esa es la parte Que de esa es él la y parte de realmente no, es una prótesis. Entonces, es muy interesante, de Sí. verdad, este tema. Sí, y tener la cámara abajo, tener la cámara aquí abajo y aunque tú sabes que tus partes no están siendo vistas, desde la imaginación, del hecho, tú sí estás sintiendo que está ahí. ¿no? Claro, increíble. I feel like I learned so much. Seriously.